en este momento, en ese momento Guaycaipuro Cuauhtémoc le cobraba la deuda a Europa, luego los reyes pretendían callarlo, pero en este momento, ¿qué diría Guaycaipuro Cuauhtémoc en este momento histórico que estamos viviendo? ¿Qué diría Guaycaipuro Cuauhtémoc en este momento, Luis? Otra cantidad de señores tratando de callarnos, no es aquello, ¿y tú por qué no te callas? Señores, la primera potencia imperialista del mundo está empeñada en callarnos y entonces eso requiere una consideración muy especial. ¿Y cuáles serían las reclamaciones? Bueno, por Dios, ¿no? La reclamación de América Latina, hay más o menos unas 60 bases estadounidenses en un continente, una región continental, América Latina del Caribe, que es teóricamente soberana, pero está de facto ocupada. Es decir, hay cadenas mediáticas que usurpan nuestra voz, usurpan nuestra expresión, usurpan nuestros puntos de vista y nos imponen los puntos de vista del extranjero. Actualmente las armas no son los arcabuces, sino las cadenas de comunicación que operan directamente sobre la mente de las personas y entonces inducen la obediencia y hasta el deseo de la obediencia. Que la gente se sienta desorientada si no le dicen lo que hay que hacer. Entonces hay una nueva vindicación con un enemigo todavía más formidable que el que tuvimos a partir de 1492. Es decir, ahora, ¿cómo enfrentársele y quién se le está enfrentando también? Ajá. Entonces, deberían pintarlos de rosados para que parezcan un cono helado y uno de vez en cuando. Una cuestión muy tentadora, parece un helado como de fresa o de café negro, ni siquiera de chocolate, pero lo cierto es que preguntamos quién es el sujeto histórico también para definir esta lucha. Un caballero llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco, y sigue una cantidad de apellidos más, dijo de repente, no somos indios ni somos europeos, somos una especie media. ¿Cuál es nuestra actitud? Por lo menos la mía personal. Yo no hablo en nombre de nadie, ni hasta dudo en hablar en mi nombre propio, pero ¿cuál es nuestra actitud frente a ese enorme genocidio que involucró la pérdida más o menos de 55 millones de vidas de aborígenes y por lo menos de 12 millones de vidas de africanos que fueron secuestrados y traídos acá, más la inmensa hecatombe de tierras cultivadas, etcétera? No hay que rechazar todo lo que nos vino, entre otras cosas nos vinieron algunos libros de Federico Nietzsche, por ejemplo, y de Carlos Marx. Nietzsche dice, aquello que no me mata me hace más fuerte. Nos masacraron, nos aculturaron, nos impusieron idiomas que no eran los nuestros. Exacto, lo que no mata engorda. Incluso he allí una explicación del axioma nietzscheano. Eso lo decía mi abuela sin leer a Nietzsche. Sin leer a Nietzsche, fíjense cómo reinventamos la filosofía nietzscheana, que era además un gran poeta. Se puede decir lo que sea en el campo filosófico, pero poéticamente no le ganaba a nadie. Pero tenemos eso, lo que no mata engorda. Señores, no podemos pensar que vamos a resistir al imperialismo con arcos y flechas. No, el imperialismo nos ha enseñado que las armas de fuego son efectivas y que las imprentas son más efectivas que los quipus. Y lo que tenemos que lograr es una simbiosis, es decir, mantener vivo lo fundamental de nosotros y a través de eso aprovechar todo lo que han empleado como nosotros para inmunizarnos con ese veneno y volverlo contra el adversario y tener derecho a producir nuestros propios frutos culturales. Fíjense que ese mensaje lo estoy escribiendo yo en una lengua
que fue la lengua del usurpador y del conquistador y del genocida. Pero esa lengua nos permite comunicarnos entre casi 400 millones de personas, como si fuéramos un solo territorio, mientras que en España resulta que uno pasa una frontera aquí chiquitica y ya lo que se habla es vasco, o lo que se habla es catalán y todo eso. No, no, no. Fíjense, eso que fue un arma de dominación imperial puede ser un arma de liberación y de integración. Hemos creado un nuevo ser, evolutivamente, un ser creado con las culturas europeas, con las culturas indígenas masacradas, violentadas, aculturadas, silenciadas, calladas, con las culturas africanas. Somos un producto, se hablaba del nuevo mundo, somos una nueva humanidad. Como tal nueva humanidad tenemos derecho a nuestra expresión y a inventarnos tomando todo aquello que nos impusieron y todo aquello que elijamos. De repente elegimos el marxismo porque es un instrumento de liberación y lo añadimos a nuestro arsenal. Es decir, ese es el proceso complejo, diría yo, de la historia. Hay la destrucción de sujetos históricos, porque así como son destruidos los sujetos individuales, nosotros por la muerte, por el olvido, hay los sujetos históricos. Y los sujetos históricos también, léanse un libraco de Spengler que se llama Un Gandes Sabes Landes, la decadencia occidente, también tienen un proceso de vejez y de decadencia, pero lo que queda de ellos, como de los seres humanos falibles y perecederos, es la memoria, lo que aportan a ese gran patrimonio de la humanidad. Entonces, nosotros a través de un proceso terrible de genocidio, de aculturación, de todas las infamias que se pueden cometer contra la humanidad, hemos sobrevivido milagrosamente medio milenio para dar a luz a una criatura nueva, que no es europea, no es indígena, tampoco es africana, más que parcialmente, y nuestra apuesta está en eso. Es decir, tenemos que aportar cosas nuevas a una civilización que está al borde de la extinción en todos los aspectos, financieramente, porque va a un colapso de acumulación capitalista total, a un colapso de destrucción de la naturaleza, a un colapso de irrelevancia de la mayor parte de la humanidad, porque la mecanización va a destruir todos los empleos, salvo aquellos que sean creativos, y hay que soñar cuáles van a ser las soluciones finales que va a inventar la clase dominante contra la humanidad. Es decir, podemos inventar la solución a toda esa serie de atolladeros a los cuales ni el viejo mundo ni el nuevo hasta ahora ha podido encontrar una clave. Entonces, en ese sentido, no sé qué día nació la resistencia indígena, se oyen también propuestas, ya que es 29 de febrero, pero yo diría que nace cada día en esos indígenas que descubrieron que había una carabela. Cabrujas decía, no, pero ¿qué es eso? Que un tipo dijo tierra, lo que debió es un indígena decir carabela, carabela. Somos esa otra cosa que surge de la destrucción absurda de Europa, de la destrucción de nuestros patrimonios originarios. Tenemos el deber de ser esa nueva cosa que está aquí, de llevarla adelante y de extender sus posibilidades. Immanuel Kant decía que la historia era el proceso a través del cual la humanidad iba realizando sus potencialidades. Eso es válido en el plano individual para cada ser humano, pero también para las sociedades, las civilizaciones, etc. Tenemos que descubrirnos y a partir de eso construirnos. Esa es la tarea. Y entonces, bueno, yo le lego a Vladimir el momento de descubrir exactamente a partir de qué fecha empezó eso. Yo tengo absoluta confianza
pero los procesos van a ser eso, descubrirnos y construirnos. Muchas gracias. De los sectores dominantes o aquellos sectores que teniendo la posibilidad de dirigir una nación, no les ha interesado ser justo con su propia patria. Dicho todo esto, puedo decir de que entonces el pasado se ve de acuerdo al presente, a ese presente que muchas veces está tan torcido como estos casos que hemos mencionado. Pero también ese pasado también puede ser, en el presente, ser revisado por la memoria colectiva. Y esa memoria colectiva puede convertirse también en una memoria de lucha, una memoria de lucha política. Y en tal sentido, yo diría, y esta es la pregunta entonces para Vladimir, si realmente estamos en las condiciones de tener una memoria histórica y colectiva para hacer la revisión de esa fecha del 12 de octubre que se le ha asignado como si fuera una fecha que nosotros tuviéramos que conmemorar porque así había sido o así ha sido establecido. No importa el nombre, inclusive, que se le dé a ese 12 de octubre. Lo importante es saber los contenidos que ha significado ese 12 de octubre. La pregunta es, Vladimir, ¿estamos entonces en esta memoria histórica y política en condiciones, en estos momentos de la Revolución Bolivariana, asediada por el régimen que gobierna Estados Unidos, estamos en condiciones de hacer las revisiones y el estudio colectivo para hacer los ajustes y la justicia que corresponde a las distintas conmemoraciones nuestras? En este caso, 12 de octubre. Adelante, Vladimir. Ahora, con relación a la pregunta de Isidoro, bueno, realmente no es exactamente una pregunta. Isidoro hizo, al final, cuando se dio cuenta de que no había preguntado nada, una serie de reflexiones, estaba haciendo unas reflexiones muy interesantes y muy buenas, y entonces me voy a aprovechar de eso para referirme a las reflexiones que hizo Isidoro, que me parece muy importante, y también me voy a meter entrometidamente con la pregunta que le hizo María Alcira a Luis y que tiene que ver con el hecho de qué diría Guaicaipuro Cuauhtémoc con relación a lo que hoy es el poder dominante de esta América Latina, que es Estados Unidos. Entonces, y también el problema de la fecha. Déjame empezar con el problema de la fecha, que es lo que puede olvidarse más. Las fechas no son sagradas, pero la historia sin fechas no tiene ningún sentido. Y todo lo que uno analiza y estudia en ciencias sociales, en humanidades, en lo que como queramos llamarla, tienen como reflexión, o como base, como piso la historia. Uno necesita entender que unos procesos influyen sobre otros y que de alguna manera hay una continuidad allí con algunas rupturas que no son tan profundas como pretenden los historiadores corrientes, porque esas rupturas se dan a distintos niveles. Y generalmente, sobre todo después que los historiadores de los anales, y particularmente Prodel, hablaron de los tres tiempos de la historia, evidentemente los hechos políticos transcurren más rápidamente que los hechos económicos, que los hechos sociales y que los hechos de fondo, que algunos de ellos parecen como un mar que no se mueve. De todas maneras, entonces, la referencia siempre es histórica, porque la historia es el marco en que transcurre todo y el piso es la geografía. Geografía, historia, de eso ahí todo transcurre. Ahí hacemos cosas o dejamos de hacer cosas, nos pasan cosas o no nos pasan cosas. De tal manera que la historia tiene una relación con las fechas. Con las fechas porque justamente para entender un proceso y que un proceso influye sobre otro, hay que entender que ese primer proceso que influyó sobre el segundo fue anterior al segundo, porque no puede pasar lo contrario. Es decir, de alguna manera Cristóbal Colón podría haber incidido de alguna manera sobre Bolívar, porque Bolívar supo que existió Colón, pero Colón no podía saber que iba a existir Simón Bolívar. ¿Cuál sería la fecha de la rebelión, la protesta, la resistencia, como queramos llamarla, de los indígenas contra la invasión española que comenzó el 12 de octubre? Y comenzó el 12 de octubre por lo del pendón, porque mientras los otros estaban mirándole las narigueras a los indios y recibiendo la fruta, Colón, que no era ningún tonto, agarró su pendón y lo clavó en la isla para decir que esa isla pasaba a ser española. Ahí empezó realmente la conquista.
Entonces tenemos una fecha, pero de la resistencia indígena, del comienzo de la resistencia indígena, de la resistencia de Caunabó, no tenemos una fecha. Entonces eso parecería que devalúa un poco la cosa. Ahora bien, cuando uno examina, y las fuentes en este caso son bastante ricas, si la llegada de Colón fue la fecha que habría que celebrar como llegada de Colón, los españoles, era el 12 de octubre, uno se encuentra que hay la posibilidad de que no haya sido el 12, sino el 11. ¿Por qué? Por culpa del propio Colón. Porque Colón, al mismo tiempo que era un hombre místico y muy creyente, no podían hablarle de oro porque verdaderamente le latía el corazón. Colón, por encima de todo, pensaba en oro y quería dinero. Y entonces ocurre que a uno le enseñaron en la escuela, me enseñaron a mí, seguramente a Luis también, que el primer español que había gritado tierra se llamaba Rodrigo y era de Triana. O sea, un español llamado Rodrigo que era de Triana, que fue el primero que desde la parte más alta del barco gritó tierra, tierra en la madrugada. Pues bien, resulta que el Diario de la Casa, que es nuestra fuente, cuenta que Colón, una cosa anterior, cuando un barco se acerca a tierra, viene del mar, sobre todo que tiene varios meses en el mar, hay indicios de que se está acercando a tierra. ¿De qué sirve que hablemos del antiimperialismo, del socialismo, del comunismo, de lo que sea, cuando las costumbres de la gente, las costumbres de nosotros, incluso muchos líderes y de todos nosotros de alguna manera estamos condicionados por esa hegemonía? Si no luchamos dentro de nosotros y fuera de nosotros contra eso, evidentemente la posibilidad de avanzar hacia otra sociedad distinta son bastante difíciles, bastante limitadas. Ya se me olvidó la otra cosa que dijo Isidoro para terminar, pues terminar con ella, que era… Si las condiciones están dadas en la revolución. Sí, pero antes me acordé de otra, que es la pregunta que le hizo María Alcira a Luis, que es lo siguiente, porque eso también me interesa muchísimo y lo trabajo yo también ahí. Nosotros hacemos, y por ejemplo, ese texto extraordinario, brillante de Luis, sobre Guaycaipuro Cuauhtémoc, que lo conozco yo desde la primera vez que apareció, que es extraordinario, claro, hace un enfrentamiento contra la colonia española y contra la colonia europea, porque aquí hubo 3 colonizaciones españolas, la primera en el siglo XVI, la segunda en el siglo XVIII y la tercera con el neoliberalismo a fines del siglo pasado, donde acabaron con Viasa y montaron todas sus empresas, se cogieron la telefónica, etcétera, etcétera. Es decir, tres colonizaciones españolas. Pero el problema nuestro ahorita, mucho más que con Europa, es con los Estados Unidos. Entonces, habría que hacer, se lo sugiero a Luis aquí, una nueva versión que probablemente no sea de Guaycaipuro Cuauhtémoc, pero hay que buscar, por ejemplo, un indígena. Yo te sugiero… No, tampoco, nada que tenga que ver con los españoles, es decir, un indígena norteamericano perseguido y aplastado por la propia cultura norteamericana. Por ejemplo, Sitting Bull, yo la conozco, yo conozco esa carta, claro, pero una cosa de mayor alcance. O utilizar algunas de las tribus que se modernizaron ellas mismas y fueron aplastadas de todas maneras por los norteamericanos, simplemente porque no eran blancos. Es decir, se podría hacer una cosa parecida y además uno puede comparar lo que España se llevó de aquí en 3 siglos, Luis, con lo que los norteamericanos, con lo que los gringos nos han sacado a nosotros en un solo siglo. ¿Cuánto petróleo se han robado? ¿Cuánto vale ese petróleo? ¿Cuánto vale el hierro? ¿Cuánto valen todas las riquezas que han sacado de nuestros países? Evidentemente la cifra es muchísimo más grande, muchísimo más descomunal. Y entonces sería una versión renovada de ese extraordinario documento que sería un componente de esa lucha por crear conciencia justamente contra la hegemonía estadounidense.